Muchas veces tememos cambiar. Muchas veces nos enfrentamos a situaciones donde nos van a llevar a una realidad diferente, porque la vida es cambiante, no porque hayamos decidido que esto es lo que queremos hacer, también puede ser ese el caso, sino que muchas veces las cosas cambian. A veces, desde que somos pequeños, la persona sale del primario, pasa al secundario y muchas veces tiene muchos temores, lo sabemos. Inclusive más pequeños, terminan su salita de jardín de infantes y tienen que pasar al primario y los padres tienen que hacer adaptación o ingresando al jardín, inclusive. A veces tenemos que cambiar de trabajo, a veces se nos presentan desafíos en la vida y cuando vamos a hacer algo que no estábamos acostumbrados antes, se nos genera miedo. Y a veces los tiempos de las personas que nos rodean y que hicieron mucho para que nosotros nos sintamos seguros en aquello que estamos haciendo, tienen que partir. Tienen que partir porque son sus proyectos, tienen que partir simplemente porque dejaron de vivir en este mundo. Y las cosas cambiaron y nosotros nos encontramos frente a un desafío diferente. Algo similar a esto ocurre en nuestra parashá. Es increíble porque justamente en este tiempo de Aseret Yemei Teshuvah, de los 10 días, ¿no es cierto?, que ocurren entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, estamos preparándonos para enfrentar al Kadosh Baruj Hu con nuestros miedos, con nuestros pecados, con nuestras esperanzas, con nuestras necesidades y deseos de poder pedir perdón y que seamos perdonados y que lleguemos a poder, y que podamos entrar realmente a un ritmo de vida tranquilo, que Dios nos acepte en un libro de felicidad con nuestras familias, con nuestros seres queridos, con quienes nos rodean. Y también tenemos miedo. Inclusive en la tefilá de Yom Kippur se revela y se refiere a ese miedo. Este es el tema central de la parashá que tenemos en esta semana de Aseret Yemei Teshuvah. Moshe va a hablar al pueblo de Israel y es interesante porque es tan transparente lo que Moshe le dice, que el texto dice que Dios habló con Moshe y Moshe básicamente se confronta con el pueblo y le dice dos cosas, y las dos son verdad. No nos queda claro por cuál de esas dos cosas Moshe va a tener que partir, pero le dice al pueblo: tengo que partir. Por un lado le dice: yo ya tengo 120 años, no voy a poder ir y volver en hibrid, ¿no es cierto? La lejet velavó, como queriendo decir, no voy a poder seguir ocupándome de las cosas ni movilizándome como lo hacía antes, tratando de conseguir aquello que debo hacer desde mi rol de líder de este pueblo. Pero por otro lado, Moshe no tiene empacho en decir la verdad, porque siempre fui honesto con el pueblo. Y le dice: pero por otro lado, Dios me dijo que yo ya no voy a poder entrar. No nos queda muy claro cuando vemos el texto si el objetivo por el cual él no va a continuar es porque está viejo y cansado y ya no puede hacer lo que hacía antes, o porque Dios le dijo. La verdad es que las dos cosas son ciertas. Y él le dice al pueblo la verdad. Le dice las dos cosas. Pero inmediatamente Moshe continúa y le dice: ustedes van a pasar a la tierra prometida, pero Dios va a actuar con ustedes como lo hizo siempre. Va a luchar contra los enemigos de la misma manera que lo hizo con el rey de los amorreos, o con el rey de Bashán, o con los otros enemigos que tuvieron. Siéntanse tranquilos. Claro. ¿Cómo Moshe no va a decir una cosa así? Si justamente a partir del miedo de no poder conquistar la tierra, es que se armó todo ese lío terrible de conflicto por el cual finalmente el pueblo tuvo que permanecer 40 años en el desierto. Nadie quería que eso vuelva a ocurrir. Entonces Moshe, por un lado, tenía que decir la verdad, que él se iba. Pero por otro lado tenía que decir: va a estar todo bien, pueblo, por favor, no otra vez el temor, quédense tranquilos. E inmediatamente le agrega, como dijimos recién, Dios se va a ocupar de todas las cosas como siempre lo hizo. Esta vez confíen en Él, para que puedan vivir el cambio de salir del desierto y entrar en la tierra prometida con tranquilidad. Y para que puedan tener esa tranquilidad, tienen que utilizar todo lo que aprendieron tantos años conmigo y a su vez tener confianza en el Creador. Inmediatamente Moshe agrega: y Yoshua bin Nun, mi asistente, los va a acompañar. Háganle caso, presten atención a todo lo que él dice. Inmediatamente después él informa que él va a escribir una Torá grande que se la entregará a los sacerdotes para que puedan acompañarlos. Todo está listo
para poder neutralizar el miedo. Un miedo que en definitiva iba a poder lograrse esa neutralización de alguna manera en la medida que piensen en todo lo que se hicieron, que puedan como ensayar aquello que vivieron y poder tomar confianza de eso. El enojo contra Dios y los 40 años de castigo, no más, no más. Rescatamos de esta historia primero el valor del amor de Moshe, donde todo le cuenta al pueblo hasta el final de sus días sin tener que cuidar ni un sesgo de arrogancia ni de imagen falsa. Me voy porque Dios quiere que yo me vaya, me voy porque estoy viejo y este es el que me va a reemplazar. Y no dice quiéranlo menos, vuelve a decir escúchenlo, sigan lo que dice y crean fervientemente en Dios y vivan con tranquilidad el cambio. Como dije al principio, tal vez tengamos que enfrentar la posibilidad de un cambio si nuestra plegaria en Yom Kippur va a ser sincera. Porque si pedimos perdón por algo es porque reconocimos que nos hemos equivocado. Y si nos hemos equivocado, hay que cambiar. No hay que tener miedo de cambiar, aunque el cambio sea radical. El cambio no es lo primero que vino en tu vida. A tu vida llegaron un montón de cosas que vivenciaste antes de que este cambio se presente. Ten confianza en vos. Ten confianza en quienes te acompañan y confianza en lo que aprendiste de aquellos que ya no te acompañan más, pero que vivieron dentro tuyo y siguen viviendo en tu corazón. Y seguí adelante, seguí creciendo y enfrenta esto nuevo que va a entrar en tu vida. Moshe dejó esto al pueblo de Israel como la más maravillosa de sus herencias. Que la tierra prometida que llega a nuestros días, terminado este año que ya pasó y este Yom Kippur que está por llegar, ese cambio quiera Dios que nos lleve a la dicha, a la gloria, a la confianza y por supuesto a la madurez por una etapa nueva que podamos comenzar. Shana Tova Umetuka, Gmar Hatima Tova, Shabbat Shalom.